Dejé el negocio familiar después de que se negaran a pagarme. Ahora están suplicando ayuda, pero lo que hice después los sorprendió. Hola Reddit. Soy un hombre de 34 años y finalmente aprendí a establecer límites. Pero al crecer, esa palabra no existía en mi familia. Déjenme pintarles un panorama. Mi abuelo comenzó una cadena de restaurantes de barbacoa en los años 60. Era su bebé, y le dedicó todo, sangre, sudor, lágrimas, lo que sea. Cuando falleció, mi papá y mi tío Mac heredaron el negocio. Suena bien, ¿verdad? Pues no. El problema era que ninguno de ellos tenía idea de cómo manejar un negocio. La pasión de mi abuelo mantuvo todo en pie mientras vivía, pero después de eso, todo fue cuesta abajo. Lo manejaban como si fuera su patio de juegos personal. ¿Y quién tenía que encargarse de limpiar sus desastres? Sí, yo. Me involucraron cuando tenía 10 años. Al principio era algo pequeño, limpiar mesas después de horas o hacer inventarios. Solo es una pequeña ayuda, decían. Pero para cuando tenía 12 años, pasaba fines de semana enteros en la cocina, cortando verduras y trapeando pisos. Y ni una sola vez recibí un centavo por mis esfuerzos. La familia no cobra a la familia, decía mi papá cada vez que preguntaba por el pago. Pero esta supuesta regla solo se aplicaba a mí. Mi primo Ryan, el hijo del tío Mac, nunca tuvo que mover un dedo. Siempre era demasiado joven o demasiado ocupado. Mientras tanto, yo era prácticamente un empleado a tiempo completo, sin sueldo. Recuerdo un verano, cuando tenía unos 14 años, el restaurante estaba escaso de personal porque uno de los cocineros renunció a mitad del turno. Mi papá me sacó de la cama a las 6 de la mañana un sábado para ayudar. Pasé todo el día sudando frente a una estufa y llevando comida a las mesas. Al final del día, estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando le pedí tomarme el domingo libre para recuperarme, mi papá se rió. ¿Recuperarte de qué? Esto se llama trabajo duro, dijo. Mientras tanto, Ryan estaba en algún parque acuático con sus amigos, publicando fotos de pasteles de embudo y toboganes de agua. Era frustrante. La injusticia no se limitaba solo al trabajo. En cada reunión familiar, todo se convertía en una sesión para alabar a Ryan. El tío Mac hablaba y hablaba sobre cómo Ryan llevaría el negocio a otro nivel algún día. Incluso bromeaban con que se convertiría en el CEO. ¿CEO de qué? Ese tipo ni siquiera había pisado la cocina, y mucho menos gestionado un turno. Y no era como si yo fuera un holgazán. Para cuando tenía 16 años, básicamente manejaba los turnos de fin de semana por mi cuenta. Me encargaba de los horarios, el inventario y hasta las quejas de los clientes. Una vez, un pedido de un cliente salió completamente mal, carne equivocada, guarniciones equivocadas, todo un desastre. Lo arreglé, les regalé la comida y les di una tarjeta de regalo para compensarles. El cliente terminó dejando una reseña brillante. ¿La respuesta de mi papá? Buen trabajo, pero la próxima vez trata de no cometer errores desde el principio. No puedo contar la cantidad de veces que me llamaron para arreglar problemas que no eran mi culpa. Como aquella vez que uno de los lavaplatos decidió renunciar en medio de la hora del almuerzo. En lugar de llamar a otro adulto o, no sé, hacerlo ellos mismos, mi papá me sacó de la escuela para cubrir su lugar. Pasé 4 horas raspando salsa de barbacoa quemada de las bandejas. Mientras mis amigos disfrutaban de su descanso para almorzar. Luego estaban las reuniones familiares. Básicamente, eran excusas para que mi papá y mi tío Mac trasladaran sus responsabilidades a los demás. Nos sentaban en el comedor después de horas y hablaban sobre cómo todos debíamos colaborar. Traducción, yo tenía que trabajar aún más para compensar sus malas decisiones. Una vez, el tío Mac decidió agregar una barra de ensaladas en una de las sucursales sin avisar a nadie. No hizo ninguna investigación ni planificación, simplemente apareció un día con un camión lleno de lechuga y crutones. ¿Adivinen quién tuvo que hacer que funcionara? Exacto, yo. Pasé toda una semana configurándola, capacitando al personal y asegurándome de que no fracasara por completo. Cuando la barra de ensaladas falló, porque, nadie va a un restaurante de barbacoa por ensaladas, el tío Mac me culpó por no haberla promocionado lo suficiente. Para cuando tenía 17 años, comencé a darme cuenta de que esto no era normal. Mis amigos tenían trabajos de medio tiempo donde realmente les pagaban, y sus familias no esperaban que sacrificaran toda su vida por la tradición. Pero cada vez que lo mencionaba, me respondían con la misma línea.
Deberías estar orgulloso de ser parte de algo más grande que tú mismo. ¿Orgulloso de qué? ¿De trabajar gratis mientras Ryan era tratado como un príncipe? No, gracias. Todo llegó a un punto crítico cuando cumplí 18 años. Estaba terminando un turno cuando Ryan llegó con su papá. Vestía ropa nueva y elegante y hablaba de cómo acababa de regresar de un viaje de recompensa con sus amigos. ¿Un viaje de recompensa? Este tipo ni siquiera había trabajado un solo día en su vida. El tío Mac me miró y dijo: deberías tomar notas de Ryan. Tiene la mentalidad correcta para liderar. No lo podía creer. Había estado rompiéndome la espalda durante años y querían que aprendiera de alguien que ni siquiera sabía cómo barrer un piso. Ese fue el momento en que supe que tenía que salir de ahí. Pero no iba a ser fácil. Mi familia había pasado toda mi vida vinculando mi autoestima al negocio y liberarme parecía imposible. Aún así, sabía algo con certeza: no podía seguir sacrificando mi felicidad por su sentido de derecho. Y eso es solo el comienzo de la historia. Confíen en mí, empeora antes de mejorar. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, trabajando constantemente gratis en un negocio que me trataba como mano de obra barata, mientras Ryan vivía su mejor vida sin mover un dedo. Ya había tenido suficiente. Le dije a mis padres que quería ir a la universidad. Y no solo cualquier carrera, quería estudiar marketing. Siempre me había atraído el lado creativo de los negocios, y pensé que si iba a invertir mi tiempo y energía en algo, bien podría ser en algo que disfrutara. Cuando se lo mencioné a mi papá, su rostro se torció como si le hubiera dicho que planeaba robar un banco. ¿Por qué perderías tiempo y dinero en la universidad?, preguntó. Ya tienes una carrera asegurada aquí. Deberías estar agradecido de que hemos construido esto para ti. ¿Agradecido de qué?, respondí. He estado trabajando aquí durante años sin recibir pago. Eso es lo que hace la familia, dijo, como si eso resolviera todo. Ryan eventualmente se unirá, y ustedes dos lo manejarán juntos. Así es como mantenemos vivo el legado. Ryan. Siempre volvía a Ryan. Este tipo, que aún no sabía hacer absolutamente nada en el restaurante, aparentemente era mi futuro socio en el negocio. Sabía que no podía permitir que eso sucediera. El tío Mac, por supuesto, tuvo que meter su nariz en el asunto. El negocio no tiene fondos extra para la universidad, dijo, como si le hubiera pedido que vendiera su auto para pagar mi matrícula. Si quieres ir, tendrás que resolverlo por ti mismo. No podemos estar financiando ambiciones personales. La hipocresía de esa declaración me hizo querer gritar. El tío Mac acababa de comprarle a Ryan una computadora portátil nueva para sus futuros estudios en administración hotelera, totalmente financiada por el negocio. Mientras tanto, a mí me decían que me las arreglara solo. Pero si hay algo que esos años en el restaurante me enseñaron, fue a trabajar duro. Solicité todas las becas que pude encontrar, conseguí 2 trabajos de medio tiempo e incluso trabajé como repartidor los fines de semana. No me importaba lo difícil que fuera, solo necesitaba salir de ahí. Los primeros meses de la universidad se sintieron como libertad. Ya no estaba atado al restaurante, y por primera vez en años, tuve la oportunidad de descubrir qué era lo que realmente quería. Amaba mis clases de marketing, especialmente las que se enfocaban en la marca y el comportamiento del consumidor. Pasaba horas trabajando en proyectos e ideando ideas, y se sentía bien usar mi cerebro para algo más que calcular costos de alimentos o lidiar con clientes enojados. Por supuesto, mi familia no me lo hizo fácil. Mi papá llamaba constantemente preguntando cuándo iba a regresar a ayudar. Los fines de semana son difíciles sin ti, decía, como si esperara que dejara todo y manejara de regreso solo porque no querían contratar más personal. Una vez, mi mamá me llamó llorando. Tu papá está muy estresado, dijo. ¿No puedes venir a casa por un fin de semana y ayudar? No, mamá, dije con firmeza. Tengo 2 trabajos y una carga completa de cursos. No puedo dejar todo. Bueno, Ryan ha estado ayudando mucho últimamente, dijo, claramente tratando de hacerme sentir culpable. Casi me reí en voz alta. ¿Ryan ayudando? Claro. Tal vez apareció de vez en cuando para supervisar un turno, pero sabía que no estaba haciendo nada realmente importante. Había oído de mis amigos que aún trabajaban allí que Ryan pasaba la mayor parte del tiempo charlando con los clientes y evitando por completo la cocina. Para cuando llegué a mi segundo año de universidad, había encontrado un buen ritmo. Mis becas cubrían la mayor parte de mi matrícula y mis trabajos pagaban el resto. No era fácil,
pasaba noches enteras trabajando en proyectos de marketing solo para despertarme al amanecer para mi turno de repartidor. Pero sentí que finalmente estaba haciendo algo que importaba. Mientras tanto, el drama familiar continuaba. Cada vez que volvía a casa por vacaciones o un descanso, los intentos de hacerme sentir culpable comenzaban de nuevo. Mi papá me acorralaba y decía: no entiendo por qué estás perdiendo el tiempo aprendiendo sobre marketing cuando podríamos enseñarte todo lo que necesitas saber aquí. El tío Mac se sumaba con: este negocio es tu futuro, te guste o no. Vas a volver eventualmente, ¿por qué no empezar ahora? Aprendí a ignorarlos, pero no siempre era fácil. Tenían una habilidad especial para hacerme sentir como si los estuviera abandonando, aunque, en el fondo, sabía que eran ellos quienes me habían decepcionado. Un verano decidí hacer una pasantía en una agencia de marketing local en lugar de trabajar en el restaurante. Pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente me dejarían en paz. Pero en lugar de eso, empeoró todo. ¿Estás trabajando para extraños?, preguntó mi papá cuando le conté. ¿Cómo puedes ser tan desleal con tu familia? Es solo una pasantía, expliqué. No es como si me estuviera mudando para siempre. Es el principio del asunto, dijo el tío Mac. Estás dándoles la espalda a las personas que siempre han estado ahí para ti. ¿Siempre han estado ahí para mí? La audacia casi me hizo reír. Pero la pasantía resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. Aprendí más sobre branding, campañas digitales y compromiso con el cliente en 3 meses de lo que jamás había aprendido en el restaurante. Para cuando la terminé, me sentía más seguro de mis habilidades que nunca. Por supuesto, mi familia no lo veía de esa manera. Cuando volví a casa para el Día de Acción de Gracias ese año, mi papá apenas me habló durante la noche. El tío Mac hizo un comentario sarcástico sobre cómo la verdadera lealtad no viene con un cheque de pago, y Ryan no pudo resistirse a presumir sobre cómo había ayudado a manejar el lugar todo el verano. No me molesté en discutir. Sabía que nunca verían las cosas desde mi perspectiva y, honestamente, ya no me importaba. Estaba construyendo un futuro para mí, uno que no implicaba estar encadenado a su negocio obsoleto y disfuncional. Una vez que terminé la universidad y comencé mi carrera en marketing, pensé que finalmente estaba libre del negocio familiar. Pero resulta que, no importa cuánto avances, la culpa tiene una forma de volver a colarse, especialmente cuando se trata de la familia. Cuando cumplí 23 años, conseguí mi primer trabajo real en una pequeña agencia de marketing. No era glamoroso y el salario no era nada para presumir, pero lo amaba. Trabajaba con una mezcla de pequeñas empresas y startups, ayudándolas a construir sus marcas desde cero. Se sentía bien que valoraran mis ideas, y por primera vez en mi vida, no sentía que era solo una pieza en una máquina disfuncional. Por supuesto, mi familia no lo veía así. Para ellos, no importaba que estuviera haciendo bien por mí mismo, lo que importaba era que no lo estaba haciendo por ellos. Estás desperdiciando tu talento, dijo mi papá durante una de mis raras visitas a casa. Todas esas habilidades que aprendiste podrían estar ayudando a la familia. No es un desperdicio, le dije. Estoy feliz con lo que hago. Eso no es el punto, dijo, como si mi felicidad no contara. Estás dándoles la espalda a todo lo que tu abuelo construyó. Esa era su línea favorita, por cierto. Cada vez que quería hacerme sentir culpable, mencionaba al abuelo. Tu abuelo trabajó tan duro para construir este negocio, decía. ¿De verdad quieres que todos sus sacrificios se desperdicien? Era como si tuviera un guión y nunca se saltara una línea. No era solo mi papá. El tío Mac también tenía su versión de la rutina de culpa. Cada vez que visitaba, me acorralaba en el comedor después de horas y me daba una de sus famosas conferencias. Este negocio es tu legado, decía, paseándose de un lado a otro como si estuviera dando una charla tal. Ryan no puede hacerlo todo solo. Te necesita. Eso siempre me hacía reír por dentro. Por supuesto, Ryan, el tipo que pasaba más tiempo en las redes sociales que trabajando, la idea de que él cargaba con algo, era un chiste. Pero me callaba porque sabía que no haría ninguna diferencia. Lo peor de todo esto no eran los intentos de hacerme sentir culpable en sí, sino lo implacables que eran. Cada vez que volvía a casa, había un nuevo ángulo, una nueva forma de expresar su decepción conmigo. Una vez, el tío Mac incluso recurrió a la humillación pública. Estábamos en una barbacoa familiar, uno de esos raros momentos en los que todos fingían llevarse bien, y decidió que era el momento perfecto para expresar sus quejas. Saben, dijo en voz alta, captando la atención de todos.
Es una pena que ya no seas parte del negocio. Realmente podríamos usar a alguien con tu experiencia. Todos voltearon a mirarme. Sentí como mi cara se calentaba, pero logré mantener la calma. Tengo mi propia carrera ahora, dije, manteniendo la voz firme. La cosa con los intentos de hacerte sentir culpable es que solo funcionan si los permites, y yo estaba mejorando en ignorarlos. Pero eso no detuvo a mi familia de intentarlo. Una vez, mi papá incluso intentó jugar la carta de la practicidad. Me llamó y empezó a preguntar sobre mi trabajo. Al principio pensé que solo quería conversar, pero rápidamente se convirtió en otra cosa. ¿Cuánto te pagan ahí?, preguntó, como si fuera asunto suyo. Lo suficiente, respondí, sin darle detalles. Bueno, sabes, realmente podríamos usar a alguien con tus habilidades, dijo. Apuesto a que podríamos pagarte lo mismo, si no más. Casi me reí. ¿Pagarme más? ¿Con qué dinero? No seas así, dijo, claramente molesto. Lo digo en serio. Si volvieras, lo haríamos valer la pena. Fue tentador, por unos segundos. Pero sabía mejor. Habían estado prometiendo hacerlo valer la pena durante años, y nunca había sucedido. Las llamadas no pararon ahí. Cada pocas semanas, mi papá o mi mamá encontraban una nueva razón para contactarme. La mayoría de las veces, era sobre el negocio. ¿Tienes algún consejo para atraer más clientes? Llegó un punto en el que empecé a evitar sus llamadas por completo. Se sentía grosero, pero necesitaba el espacio. No podía seguir poniéndome en situaciones donde me sintiera como el malo por vivir mi propia vida. Pero incluso con toda la distancia que intenté crear, la culpa seguía colándose. Algunas noches me quedaba despierto preguntándome si estaba siendo egoísta. ¿Y si realmente me necesitaban? ¿Y si yo era el que mantenía todo unido y mi partida había causado que todo se desmoronara? No fue hasta mucho después que me di cuenta de lo manipuladores que habían sido. No querían que tuviera éxito, solo querían que siguiera sacrificándome por sus malas decisiones. Pero en ese momento, era difícil verlo con claridad. Ahora me doy cuenta de que los juegos de culpa solo eran su forma de evitar la responsabilidad. Era más fácil culparme a mí por abandonarlos que admitir habían estado llevando el negocio a la ruina durante años. Pero eventualmente lograron desgastarme. Para cuando cedí y decidí volver al negocio familiar, tenía 26 años y, honestamente, sentía que estaba entrando en una tormenta en la que no tenía nada que hacer. Había pasado años tratando de establecer mi propia vida, mi propia carrera, pero la culpa terminó por derribarme. No solo querían ayuda, lo hacían sonar como si todo el negocio estuviera a punto de colapsar si no intervenía. Tal vez fui ingenuo, pero una parte de mí pensó que realmente podía arreglar las cosas. Mi papá lo planteó como si estuviera entrando para salvar el día. Necesitamos ideas frescas, dijo por teléfono una noche. Alguien que entienda el marketing moderno y cómo está cambiando el mundo. Hablaba mucho sobre cuánto me necesitaban, cuánta libertad tendría y cómo esta era mi oportunidad para causar un verdadero impacto. Pensé, está bien, tal vez esta sea mi oportunidad. Entraré, arreglaré lo que pueda y luego me iré una vez que estén estables. Desde el momento en que volví al restaurante, fue como entrar en una cápsula del tiempo, y no en el buen sentido. El lugar estaba completamente desactualizado. La decoración no se había tocado desde finales de los años 90. Los menús eran unas láminas laminadas desgastadas con fotos descoloridas y las vibras generales gritaban, estamos fuera de ideas. Peor aún, no había presencia en redes sociales ni un sitio web decente. Si buscabas el restaurante en Google, el resultado principal era una reseña de una estrella que se quejaba de comida fría y mal servicio. Y luego estaba mi oficina. Mi papá había prometido que dirigiría el departamento de marketing, pero lo que no mencionó era que ese departamento solo era yo. Mi oficina era un escritorio metido en una esquina del almacén, justo al lado de la freidora. Literalmente tuve que mover cajas de sobres de ketchup solo para poder sentarme. La situación del personal era aún peor. La mayoría de los empleados eran familiares, amigos o personas que habían contratado por capricho. No había estructura, ni capacitación y mucho menos responsabilidad. Uno de los cocineros de línea ni siquiera sabía cómo preparar la mitad del menú, pero en lugar de despedirlo, mi papá seguía diciendo: no podemos permitirnos perder a nadie en este momento. Y no olvidemos a Ryan. Para cuando llegué, le habían dado el título de gerente de operaciones, lo cual era un chiste.
Su idea de gestionar era aparecer al mediodía, sentarse en la oficina con los pies en el escritorio y mirar su teléfono. Si alguien necesitaba algo, les decía que se lo preguntaran a mi papá o a mi primo. Sí, un verdadero material de liderazgo. Me arremangué y traté de empezar a trabajar. Mi primer orden del día fue establecer una presencia en redes sociales. Diseñé una campaña para promocionar el restaurante en Instagram y Facebook con estrategias básicas para aumentar el compromiso. Cuando presenté la idea a mi papá, la rechazó de inmediato. ¿Redes sociales? Eso es solo una moda, dijo. No necesitamos perder tiempo en eso. No es una moda, papá, dije tratando de mantener la calma. Todos los restaurantes tienen presencia en redes sociales hoy en día. Es como la gente encuentra nuevos lugares para comer. Hemos estado bien sin eso, dijo, descartándome con un gesto. No necesitamos arreglar lo que no está roto. Excepto que sí estaba roto. El negocio estaba perdiendo dinero, el tráfico de clientes había disminuido y las reseñas eran brutales. Pero intentar convencer a mi papá y al tío Mac de eso era como hablar con una pared de ladrillos. Hablando del tío Mac, él era otro dolor de cabeza. Tenía esta manera de aparecer en el último minuto y atribuirse el mérito de todo lo que salía bien. Una vez, pasé semanas configurando una asociación con una empresa local de catering para aumentar los ingresos. Me encargué de todos los detalles, diseñé un volante e incluso manejé las negociaciones. Justo antes de que el trato se concretara, el tío Mac lo anunció al personal como si fuera su idea. Incluso se dio una palmada en la espalda durante la siguiente reunión familiar. ¿Ven? Este es el tipo de innovación que necesitamos, dijo, sonriendo como si hubiera resuelto el hambre mundial. Cuando lo confronté más tarde, simplemente se encogió de hombros. Estamos todos en esto juntos, dijo. No importa quién se lleve el crédito. Claro, excepto cuando él no se llevaba el crédito. Ryan no era mucho mejor. Una mañana llegué temprano para preparar una reunión con un posible nuevo proveedor. Ryan se suponía que manejaría las presentaciones, pero apareció 30 minutos tarde, con un café en la mano y actuando como si no fuera gran cosa. Cuando le pregunté qué pasó, dijo. Me quedé dormido. Relájate. Relájate era su respuesta predeterminada para todo. Mientras tanto, yo estaba corriendo por todos lados tratando de mantener el negocio a flote, mientras él cobraba el triple de mi salario por no hacer nada. No solo era frustrante, era agotador. Cada día se sentía como una batalla cuesta arriba, y no importaba cuánto esfuerzo pusiera, nada parecía funcionar. Si ideaba una promoción para atraer nuevos clientes, mi papá la vetaba porque nunca hemos hecho eso antes. Si sugería actualizar el menú, el tío Max se quejaba de que era demasiado caro. Y si señalaba que Ryan no estaba cumpliendo con su trabajo, todos me miraban como si yo fuera el problema. La gota que colmó el vaso llegó unos 6 meses después. Había estado trabajando en una estrategia completa de rebranding, nuevo logo. Menús actualizados. Todo un cambio completo. Preparé una presentación y programé una reunión con mi papá, el tío Mac y Ryan para revisar los detalles. A mitad de la reunión, Ryan me interrumpió. Todo esto parece mucho trabajo, dijo recostándose en su silla. ¿No podríamos hacer algo más fácil, como un sorteo o algo así? Lo miré, intentando procesar lo que acababa de decir. Un sorteo, repetí. ¿Esa es tu solución? Sí, dijo encogiéndose de hombros. A la gente le encantan las cosas gratis. Antes de que pudiera responder, mi papá intervino. Ryan tiene un punto, dijo. No necesitamos reinventar la rueda. Mantengámoslo simple. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada iba a cambiar. No importaba cuánto esfuerzo pusiera, siempre encontrarían la manera de sabotearlo. No querían ideas frescas ni innovación, solo querían que hiciera todo el trabajo mientras ellos se llevaban los beneficios. Aguanté durante un año, pero al final estaba completamente agotado. La constante resistencia, la falta de apoyo y el favoritismo descarado eran demasiado para soportar. Cuando finalmente renuncié, mi papá me llamó egoísta, el tío Mac dijo que estaba siendo dramático y, por supuesto, mi mamá lloró. Pero, sinceramente, ya no me importaba. Había hecho todo lo posible, y no era suficiente. Ellos no querían ser salvados, solo querían a alguien más a quien culpar por sus fracasos, y yo no iba a ser esa persona. Pero, por mucho que quisiera dejar todo atrás, la vida tenía otros planes. Durante un tiempo, la vida fue buena después de dejar el negocio familiar. Me concentré en mi trabajo,
Me mudé a un mejor apartamento e incluso comencé a viajar un poco. Mi familia, bueno, no se tomó mi salida con gracia. Mi papá actuó como si lo hubiera apuñalado por la espalda, el tío Mac apenas me reconocía cuando nos veíamos, y mi mamá, por supuesto, lloraba cada vez que hablábamos. Pero por mucho que intentaran hacerme sentir culpable, no iba a regresar. Entonces llegó 2020. Como la mayoría de la gente, pasé los primeros meses de la pandemia tratando de entender qué estaba pasando. Mi empresa se adaptó para enfocarse en entregas y marketing digital, lo que me mantuvo ocupado. Pero también me hizo pensar en lo mal preparados que probablemente estaban con el negocio familiar. Sabía que los restaurantes dependían en gran medida del tráfico en el lugar, y dudaba que hubieran hecho algún esfuerzo por adaptarse. Aún así, no era mi problema. Tendrían que resolverlo por su cuenta. O eso pensé. Fue alrededor de mediados de 2021 cuando comenzaron las llamadas. Al principio, solo era mi papá, preguntándome cómo estaba y haciendo una charla incómoda. Después de unos minutos, llegó al verdadero motivo de la llamada. Estamos luchando, dijo con voz pesada. La pandemia nos golpeó duro y hemos tenido que cerrar un par de ubicaciones. Sentí una punzada de simpatía, pero mantuve un tono neutral. Lo siento mucho, dije. Realmente podríamos usar tu ayuda, continuó. No estaba sorprendido, pero seguía sin estar interesado. Papá, tengo un trabajo a tiempo completo, dije. No puedo simplemente dejar todo y regresar. No sería para siempre, dijo, prácticamente rogando. Solo lo suficiente para volver a encaminarnos. Mantuve mi posición, pero las llamadas siguieron llegando. Mi mamá llamó después, y luego el tío Mac. Todos tenían el mismo discurso, el negocio estaba en problemas, y yo era el único que podía salvarlo. Al principio resistí, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que tal vez no sobrevivirían sin ayuda. Por mucho que los resentía, no quería ver cómo el negocio que mi abuelo construyó se venía abajo. Aún así, no estaba dispuesto a regresar al mismo desastre que había dejado atrás. Si querían mi ayuda, tendría que ser en mis términos. Pasé una semana preparando una propuesta. Tomaría el control de operaciones y marketing. Requería un 40% de participación en la propiedad. Tendría control total sobre las decisiones. Y un salario competitivo. Si querían mi ayuda, tendrían que tratarme como un profesional, no como una obligación familiar. Cuando presenté mis términos, la reacción fue inmediata. Mi papá me acusó de aprovecharme de la familia en un momento de crisis. El tío Mac lo llamó extorsión. Incluso mi mamá, que generalmente se mantenía al margen de los asuntos del negocio, dijo: No puedo creer que pongas un precio a ayudar a tu familia. Mantuve mi posición. Esto no es caridad, dije. Si quieren mi experiencia, esto es lo que cuesta. Les tomó 2 semanas aceptar. Supongo que las facturas acumulándose y las llamadas de los acreedores enfurecidos tuvieron algo que ver. Finalmente firmaron el acuerdo, aunque no sin muchas quejas. El tío Mac incluso intentó colar una cláusula que limitara mi autoridad, pero lo detecté y lo hice eliminar. Estaba oficialmente de regreso. Volver a los restaurantes fue surrealista. Todo estaba peor de lo que imaginaba. La mitad de las ubicaciones estaban cerradas. Las que seguían abiertas apenas sobrevivían y la moral del personal estaba por los suelos. Mi primera orden del día fue introducir pedidos en línea y entregas a domicilio, algo que había estado impulsando durante años, pero que mi papá siempre había descartado como innecesario. Ahora era la única forma de sobrevivir. Configuré asociaciones con plataformas de entrega y renové el sitio web. Lancé una campaña en redes sociales para que la gente supiera que estábamos abiertos para el negocio. En cuestión de meses, las ventas comenzaron a aumentar, pero no todos estaban emocionados con los cambios. Mi papá se quejaba constantemente de lo impersonal que se sentían los pedidos en línea. El tío Mac refunfuñaba sobre las tarifas de la plataforma de entrega. ¿Y Ryan? Bueno, Ryan estaba furioso porque lo había despedido. Sí, despedí a Ryan. Fue una de las primeras cosas que hice al regresar. Una mañana llegó a la oficina, como siempre, 1 hora tarde, sosteniendo un batido y actuando como si nada hubiera cambiado. ¿Qué tal, jefe?, dijo con una sonrisa burlona. Se acabó, le dije, entregándole su carta de despido. Me miró como si lo hubiera abofeteado. No puedes despedirme, dijo. Papá y el tío Mac me respaldarán. Ellos aprobaron esto, le respondí, señalando la carta.
recoge tus cosas. Para su crédito, no hizo una escena, pero podía notar que pensaba que me echaría para atrás. Probablemente asumió que estaría de vuelta en una semana o dos, una vez que papá y el tío Mac comenzaran a llorar sobre la lealtad familiar. Pero no cedí. Despedir a Ryan fue solo el comienzo. Corté gastos innecesarios, renegocié contratos con proveedores, reformé el menú para enfocarme en calidad sobre cantidad e introduje un programa de lealtad para recompensar a los clientes frecuentes. Incluso contraté a un consultor para capacitar al personal, lo cual mi papá absolutamente odiaba. Llevamos décadas haciendo esto, dijo durante una de nuestras muchas discusiones. ¿Por qué necesitamos que un extraño nos diga cómo manejar las cosas? Porque lo que has estado haciendo no está funcionando, le respondí. Si quieres salvar este negocio, necesitas dejarme hacer mi trabajo. El programa de lealtad también fue un gran éxito, pero casi no sucede. Cuando presenté la idea por primera vez, el tío Mac puso los ojos en blanco y dijo: a la gente no le importan los puntos ni los descuentos, les importa la comida. A la gente le importan ambas cosas, le respondí. Si no les damos una razón para regresar, simplemente irán a otro lugar. Me tomó mucho convencerlo, pero finalmente aceptó dejarme intentarlo. En unos meses, los clientes frecuentes aumentaron un 20% y hasta el tío Mac tuvo que admitir que era una buena idea. Aunque, claro, no me dio crédito por ello, simplemente dejó de quejarse, lo cual era lo más cercano a un cumplido que recibiría. A pesar del progreso, la tensión con mi papá y el tío Mac nunca desapareció. No importaba cuánto avanzáramos, no podían evitar criticar cada decisión que tomaba. Mi papá me acusaba de estar demasiado enfocado en los números y no de cuidar la tradición. El tío Mac decía que me estaba llevando demasiado crédito por el cambio, aunque él había contribuido con casi nada. Incluso mi mamá se sumó. Una noche me preguntó si consideraría donar parte de mi salario de regreso al negocio. Sería un buen gesto, dijo. Sabes, para demostrar que realmente eres parte de la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había hecho, todavía querían más de mí. Hace aproximadamente un año, finalmente renuncié. No fue una decisión repentina, se había estado acumulando durante meses. El negocio estaba en un buen lugar financieramente y había logrado todo lo que me había propuesto hacer. Los restaurantes estaban generando ganancias de nuevo, la moral del personal estaba alta y teníamos una base leal de clientes. Desde afuera, todo parecía perfecto. Pero por dentro, era un infierno. La gota que colmó el vaso llegó durante una de nuestras reuniones familiares. Para ese momento, llevaba más de 2 años dirigiendo las operaciones y el marketing. Había modernizado todos los aspectos del negocio y estaba prosperando gracias a mis esfuerzos. Pero en lugar de estar agradecidos, mi papá y el tío Mac estaban tramando algo a mis espaldas. Descubrí que habían prometido a Ryan el puesto de CEO. Sí, Ryan. Al parecer, decidieron que ahora que el negocio estaba estable, era hora de entregarle las riendas a la familia. Nunca importó que yo también fuera familia. En sus mentes, Ryan era el heredero y yo solo era el caballo de trabajo. Cuando los confronté, mi papá ni siquiera intentó negarlo. Ya hiciste tu parte, dijo. Ahora es momento de que Ryan asuma el liderazgo. Asuma el liderazgo, repetí, tratando de no perder la calma. No ha hecho nada, excepto sentarse en su trasero mientras yo he estado trabajando como loco los últimos 2 años. No entiendes, dijo el tío Mac, como si yo fuera el irrazonable. Este negocio siempre fue pensado para quedarse en la familia. Ryan tiene derecho a ser parte de esto. Yo soy familia, dije, alzando la voz. Pero eso nunca ha importado para ustedes, ¿verdad? Me miraron como si yo fuera el problema, como si fuera egoísta por no querer entregar todo lo que había trabajado a alguien que no lo merecía. Ese fue el momento en que supe que estaba terminado. Al día siguiente, presenté mi renuncia y vendí mi participación en la propiedad de vuelta a ellos, con una ganancia significativa. Mi papá intentó disuadirme, ofreciéndome duplicar mi salario. El tío Mac me llamó inmaduro y dijo que estaba tirando todo lo que habíamos construido juntos. Pero ya no me importaba. Les había dado todo lo que tenía, y aún así no fue suficiente. Ahora, 1 año después finalmente estoy en paz con mi decisión. No fue fácil al principio. Durante los primeros meses, seguí esperando que las llamadas empezaran de nuevo, las manipulaciones emocionales, las súplicas de ayuda. Pero nunca llegaron. Supongo que pensaron que si me ignoraban,
terminaría regresando arrastrándome. En cuanto al negocio familiar, por lo que he oído, no está yendo tan bien. Han desechó la mayoría de los cambios que implementé. El programa de lealtad ya no existe, el menú ha vuelto a su estado inflado y desactualizado, y su presencia en línea nuevamente es inexistente. Lo peor de todo, trajeron de vuelta a Ryan. Al parecer, ahora él está gestionando el negocio. Pero, según las reseñas que he visto, está haciendo exactamente lo que esperaba, nada. Los clientes se quejan de largos tiempos de espera, personal grosero y una calidad de comida inconsistente. Los restaurantes están perdiendo dinero nuevamente y al menos 3 ubicaciones ya han cerrado. ¿Me siento mal por ello? No, realmente no. Les di las herramientas para tener éxito y eligieron no usarlas. Eso es su responsabilidad, no la mía. Al final del día, no es mi problema. Pasé años tratando de arreglar sus errores y casi me destruyó. Alejarme fue la mejor decisión que he tomado, y finalmente dejé de sentirme culpable por ello. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la lealtad no se trata de sacrificarte por personas que no te valoran. La verdadera lealtad va en ambas direcciones. Se trata de respeto y apoyo mutuos, no de obligación ciega. Ahora, cuando miro hacia atrás a todo lo que pasé, no me siento amargado, me siento orgulloso. Orgulloso de haberme defendido, orgulloso de haber establecido límites y orgulloso de haber tenido el coraje de alejarme. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con personas que no te valoran. Si no pueden ver tu valor, es su pérdida, no la tuya. Y aquí es donde estoy ahora, finalmente en paz, finalmente libre. Y, sinceramente, se siente increíblemente bien.